pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, la casa de esta familia de periodistas integrada por el señor Diego y Alfredo, quien les habla. Días calientes, postelectorales y por supuesto enseguidita nomás, donde suelo estar parado, voy a tratar de explicarles desde el punto de vista editorial por qué creo que el presidente Macri dio un paso hacia la gloria política. Le falta todavía, pero dio un paso hacia la gloria política y por qué Cristina Fernández de Kirchner dio un paso hacia la cárcel. Enseguida nomás voy a tratar de argumentarlo. Y además un invitado muy importante en este programa porque además es la primera vez que viene aquí a Los Leuco. Estamos hablando del asesor de Mauricio Macri y uno de los grandes ganadores del domingo en esta elección legislativa del año 2017. Esta noche aquí en este programa, Jaime Durán Barba. Y hablando de ganadores, en la provincia de Buenos Aires, la madre de todas las batallas, el senador que más votos sacó es el señor Esteban Bullrich. Y la diputada que más votos sacó, en realidad, es la persona más votada de la Argentina, es Graciela Ocaña. Digo, uno de los políticos más altos y una de las diputadas, la diputada más votada en toda la Argentina. Enseguidita vamos a tratar de consultar un poquito qué pasó por su cabeza, por su corazón, por su alma, con semejante victoria ante Cristina Fernández de Kirchner. Y los invitados ganadores en las elecciones, pero el protagonista del informe de esta noche es un perdedor. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la posibilidad de que Julio De Vido mañana a la noche duerma en la cárcel. Tenemos un informe especial con todas las novedades, todos los votos, quién vota a favor, quién vota en contra, quién se ausenta mañana cuando el Congreso tenga que definir si Julio De Vido va preso. Yo le decía hace un rato que un poco la hipótesis de este trabajo editorial tiene que ver con lo más sustancial de la elección. Vamos a analizar también algunos números, algunas curiosidades, pero digo, desde el punto de vista conceptual, ¿qué fue lo más importante que pasó este domingo? Digo, Mauricio Macri dio un paso hacia la gloria política. Ahora le voy a explicar por qué. No vaya a creer que estoy exagerando. Y Cristina Fernández de Kirchner dio un paso más hacia la cárcel. Básicamente, yo creo que el presidente Macri va a entrar en la gloria política en la Argentina dentro de 2 años, en el 2019, solo y solo si logra entregar en tiempo y forma el gobierno. No importa si se presenta y gana la reelección o le entrega la banda presidencial, le entrega los atributos de mando a otro presidente. Se va a convertir, si eso ocurre, por eso digo que entraría en la gloria, en el primer presidente no peronista que desde hace 89 años le entrega el mandato y le entrega los atributos de mando a otro presidente. Nos daría vergüenza republicana reconocer que esta es una de las grandes asignaturas pendientes desde el punto de vista institucional que tenemos. Hace 89 años que en la Argentina solo terminan sus gobiernos los presidentes peronistas, ni hablar de las dictaduras militares. ¿Se acuerda? ¿Recuerda aquel momento de la historia? ¿Lo estudió? Estamos hablando que en 1928 Marcelo T. de Alvear termina de gobernar radical él y le entrega el mando a don Hipólito Yrigoyen. 2 años después llega en 1930 el golpe fascista de José Félix Uriburu, que inaugura una serie de dramas de todo tipo para la Argentina, allí en 1930. Es decir, desde el 28 que no hay un presidente que no sea peronista que no entrega su mandato. Por eso digo que si Macri logra hacerlo dentro de 2 años, va a entrar en la gloria política y se va a convertir en uno de los presidentes más importantes de la historia que no milita en el peronismo, por supuesto. Eso es todo lo que puedo decirle hasta este momento para argumentar el por qué puede entrar en la gloria y convertirse en el primero en lograrlo. Ahora, en esta elección dio un paso fundamental, porque consiguió más diputados, más senadores, porque ganó 13 distritos. Ahora vamos a analizar un poco, desmenuzar un poco los números. Pero se acercó, dio un paso trascendente hacia ese objetivo de completar el mandato como corresponde. Y conceptualmente, la gran deuda que tenemos, demostrar que en la Argentina no solamente el peronismo puede gobernar. Una democracia es varias cosas, pero entre otras es alternancia, la posibilidad de que compitan ideas y candidatos, 2 por lo menos, si hay 3 o 4 mejor, pero 2 por lo menos, pero no podemos permitir que en un país que nos creemos
desarrollados desde el punto de vista cultural, intelectual, con nuestra historia, no podemos permitir que en este país haya solamente un partido que esté en condiciones de gobernar y de entregar el poder. Y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner construyó su propio infierno a fuerza de incapacidad y de soberbia. Mire, después de más de 12 años de la era kirchnerista, de su marido y ella, más de 12 años, con casi la suma del poder público en los últimos tiempos, llevó Cristina al peronismo a su crisis más profunda desde su fundación. Ella perdió su virginidad electoral frente a Esteban Bullrich, un hombre que hoy todavía le falta nivel de conocimiento. Ya ha sido consagrado senador nacional, ganó a Cristina y hoy todavía tiene menos nivel de conocimiento que Cristina. Y sin embargo, la derrotó. Y además Cristina empujó al justicialismo a una suerte de archipiélago de voluntades sin rumbo. Y como si esto fuera poco, dejó instalado que ella y su marido lideraron los gobiernos más corruptos, autoritarios y mentirosos de la historia democrática. Todo parece indicar que en la Argentina, diría Gramsci, después vamos a comentarlo con Jaime Durán Barba, diría Gramsci, todo parece indicar que hay algo que no termina de morir, que es este populismo autocrático, autoritario del cristianismo, y algo que no termina de nacer, que es esta mirada republicana, moderna, donde se valore la meritocracia, que no termina de nacer, pero que ya ha nacido. No sé si estoy tan de acuerdo, pero hay algunos que dicen que recién Mauricio Macri llegó al poder en la Argentina, que hasta ahora había llegado al gobierno y a partir de ahora ha llegado al poder en la Argentina. Después lo vamos a comentar con uno de, como se dice en la jerga, no sé si a él le gustará, pero con uno de los gurúes, uno de los grandes asesores de Mauricio Macri. Digo, ese cambio cultural que parece que se va a producir, que va a ser mucho más que un cambio de figuritas o un cambio de autoridades, también significa tal vez el fin de una metodología del peronismo que encargó Cristina, la encarnó, y que yo creo que ya recibió el certificado de función política. Esa metodología de la patota, del ideologismo, de la inflamación ideológica, del levantar el dedito de Cristina y enseñarnos qué tenemos que decir, qué tenemos que pensar, cómo tenemos que vivir, me parece que eso se terminó. Por eso hay una fuerza nueva en el propio peronismo que está surgiendo, todavía irregular, todavía aislada, pero hay un pensamiento que ha comprendido que el peronismo debe ser republicano, debe ser democrático, debe escuchar el mensaje de las urnas, refundarse y reformularse. La verdad que no solamente hay que privilegiar la meritocracia y la honradez por encima del amiguismo y de las mafias. Esa vuelta de página, ese punto de inflexión que parece haber sido este domingo, tiene color amarillo y para consolidarse, insisto, necesita completar la gestión de 4 años donde el final de la pobreza y el final del narcotráfico sean mucho más que una consigna electoral. Macri llevó a su tropa hacia la victoria, Cristina hacia la hecatombe. Macri se cohesionó, se consolidó como un líder grupal de nuevo tipo. Cristina hizo implosionar su agrupación. Mire, hay muchas formas de medir esto en números y en realidades. Los 10 millones de votos, más de 10 millones de votos. 2 datitos le quiero agregar para que se pueda justipreciar, merituar qué significa más de 10 millones de votos. Primero, hace 10 años que en una elección de medio término nadie saca 10 millones de votos. Segundo, eso significa aproximadamente un 42% de los votos. Y eso significa que le sacaron 20 puntos de ventaja a Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional. Ahora le voy a explicar por qué llegó a esos 20 puntos a nivel nacional. Y uno puede sacar como conclusión, por supuesto es una conjetura, estamos haciendo análisis político, que si hubiera sido una elección presidencial, Mauricio Macri ganaba en primera vuelta, porque le saca más de 10 puntos de diferencia arriba del 40, y está a 3 puntos. Es decir, si se hubiera sacado 45 puntos, gana directamente en primera vuelta. Digo, para tener en cuenta la importancia de la cantidad de votos que han sacado. Nadie sacaba eso hace 10 años, le decía, y todo lo que tiene que ver con evitar una posible segunda vuelta. Hay que sumar, además, 13 provincias ganadas. La generala, como le dicen ahora, las 5 más grandes que solo había logrado Raúl Alfonsín en 1985. El aumento de los miembros de los bloques legislativos, que aún sin conseguir la mayoría,
le han quitado la mayoría al peronismo en el Senado, por ejemplo. Hay otras realidades que creo que son simbólicas que parece importante subrayar. Perdió Menem en La Rioja, el pasado más pisado. Perdió Urtubey en Salta, el futuro más anunciado. Y Cristina demostró, para estallido de las redes sociales, uno de los memes más divertidos, que uno podría interpretar como por donde pasa Cristina no crece más el pasto. Perdió Cristina en Santa Cruz, que es la cuna del kirchnerismo. Perdió Cristina en La Plata, que es su propia cuna donde nació. Perdió Cristina en La Recoleta, que es donde vive ahora y donde desembarcaron con Néstor Kirchner cuando llegaron a la capital para desarrollar su proyecto nacional, y perdió en Puerto Madero, en donde tiene varios departamentos que va a tener que explicar ante la justicia. En todos esos lugares tengo la impresión que Cambiemos canalizó un hartazgo social sobre una forma de conducir la Argentina llena de violencia callejera, de patotas, del dedito levantado, como le decía recién. Otro dato que vale la pena. Hay que destacar la actuación de Gerardo Morales en Jujuy. ¿Sabe por qué? Está enfrentando en Jujuy no solamente una lucha ideológica, conceptual, por el tema de Milagro Sala detenida, al que un sector del kirchnerismo, del presunto progresismo, quiere convertir en presa política, y todos sabemos que se trata de una mujer que ha cometido delitos gravísimos. Es una política presa, no una presa política. Y además está muy apoyado por uno de los jefes de operaciones de inteligencia del kirchnerismo, como es Horacio Berbisky, y todos sus contactos internacionales que han puesto al servicio de Milagro Sala algunos organismos muy prestigiosos, pero que tienen un sesgo ideológico, que la ven a Milagro Sala como una perseguida, cuando ella ha sido la victimaria de muchos pobres a los que redujo a la servidumbre en Jujuy. ¿Sabe qué pasó en Jujuy? El Partido Justicialista, que proclamaba la libertad de Milagro Sala y que la convierte casi en una santa emancipadora, sacó 19% de los votos. Gerardo Morales sacó el 52% de los votos. Digo, son cositas para tener en cuenta, ¿no? Básicamente, todo lo que tiene que ver, además, con Santa Cruz, con algunas provincias de la Patagonia. En la Patagonia los Kirchner eran señores feudales a los que nadie les discutía nada. La Patagonia es uno de los lugares donde los sectores más violentos que se esconden detrás del escudo de los mapuches, pero que en realidad son, como dice el gobernador de Chubut, más delincuentes que mapuches. Bueno, allí donde se generó toda la utilización política vergonzosa, toda esta fabricación de la noticia respecto de una presunta desaparición forzada y de un presunto crimen de Estado, que ninguna de las dos cosas ocurrió. Bueno, ahí están los resultados electorales también, donde esas posturas realmente no fueron respaldadas de la gente. ¿Sabe qué pasa? Hay una ciudadanía que está defendiendo a rajatabla, por suerte, en todo el mundo, en casi todo el mundo, los derechos humanos, la libertad. Son derechos que a esta altura no se discuten más en el mundo y que no tienen preferencia o costado ideológico. Son universales los derechos humanos y las libertades públicas. Hay mucha gente que ya reclama un poquito menos de fotos de Hugo Chávez, de fotos de Néstor Kirchner, y un poquito más de créditos hipotecarios, de trabajo en blanco, de cloacas y de agua potable. Cristina se preocupó tanto por defenderse de las gravísimas causas judiciales que tiene, que se olvidó de defender a la gente. Cataratas de millones de dólares que, en lugar de ir a resolver los problemas estructurales, sobre todo en provincias que vienen gobernando hace años, como la provincia de Buenos Aires, fueron a parar al bolsillo de Cristina y de muchos de sus amigos y de muchos de sus testaferros. Y la gente a esta altura no es tonta. Le dijeron que era el gobierno de los ricos, y es uno de los gobiernos que más invirtió en ayuda y que más invirtió en desarrollo social y que más invirtió en la asignación universal por hijo. Le dijeron que era el gobierno que venía a privatizar todo y no privatizó nada. Hay muchas mentiras que ya no se pasan tan fácilmente. Y además es un tema de tipo de liderazgo, ¿no? Hay una demanda de un liderazgo de gente más parecida al ciudadano normal, que no grita, que no es un mandamás, que tiene la posibilidad de ejercer liderazgos colectivos, de fortalecer que vayan surgiendo renovaciones
en la conducción de su propio partido, agrupación o coalición. Fíjese que Cristina pisó todos los brotes. Cualquiera de las personas que se destacaron dentro del Frente para la Victoria y que intentaron poner un matiz, hacer una opinión apenas suavemente disidente, a la Siberia, afuera del partido, les cortó la cabeza y hoy el Partido Justicialista, que históricamente le sobraban candidatos, hoy para el 2019 no tienen candidatos, no tiene candidato el Partido Justicialista, salvo Cristina, que está condenada a perder en segunda vuelta durante toda su vida si es que se presenta. Y todo lo contrario ocurre en Cambiemos. No solamente Mauricio Macri queda con la posibilidad de la reelección, sino que además de todo eso, hay una cantidad de dirigentes que, aunque a usted le parezca mentira, son presidenciables. O María Eugenia Vidal no es presidenciable. O Horacio Rodríguez Larreta no es presidenciable. O Marcos Peña. O Rogelio Frigerio. Hay muchos dirigentes jóvenes que han demostrado capacidad de conducción de un nuevo tipo de política que pueden aspirar a la presidencia. Fíjese hasta dónde llega esa actitud de conducir con mano de hierro, de no permitir disidencia, de tomar decisiones absolutamente verticalistas, autoritarias, totalitarias, diría yo, en muchos aspectos. Fíjese que Cristina Fernández de Kirchner también representa la última líder de los años 70. Generacionalmente, lo digo con dolor porque yo también pertenezco a esa misma generación, una generación atravesada por la violencia que creyó que la revolución nacía del fusil, que apostó a la violencia, a la insurrección armada, y que eso generó en muchos conceptos dolor, horror, dolor por las pérdidas, por los desaparecidos, pero también un montón de resentimiento, de miradas equivocadas de la realidad. Con Cristina termina la última presidenta de los 70 y todos los liderazgos de los partidos, todos, son hijos de la democracia del 83. Entraron a la política casi todos los líderes. Estoy hablando de la doctora Carrió, de Ernesto Sanz, del propio Sergio Massa, Florencio Randazzo, el propio Mauricio Macri, que entró mucho después todavía. Eso es otra de las características. No viene de la política, no militó de joven como casi todos los presidentes, en este caso Mauricio Macri. Pero con Cristina se termina una generación de políticos y empieza una generación nueva. A ellos les gusta decir, somos la generación del cambio. Bueno, en parte tienen razón, pero vamos a ir viendo de qué manera llevan adelante eso. Los peronistas que no se corrieron a tiempo, los peronistas que se alinearon una vez más con Cristina, fueron derrotados y barridos electoralmente. Digo, Agustín Rossi en la provincia de Santa Fe, un hombre que se enfrentó, fue la cara de la guerra que Cristina Fernández de Kirchner, la guerra sucia que Cristina le desató al campo, justo en Santa Fe. Los productores agropecuarios se dieron cuenta que en realidad Agustín Rossi solo defendía su quintita, su lugar de poder, y no sacó la cara por el movimiento productivo más importante que tiene la provincia de Santa Fe, entre otras, que es el mundo agropecuario. Ese día, a Agustín Rossi le pusieron un techo electoral. Es difícil que supere el 20% y por eso prácticamente no puede sacar más votos que eso. Agustín Rossi jamás será gobernador de la provincia de Santa Fe. Fue derrotado por una persona casi desconocida. Mira, a los periodistas nos cuesta pronunciar su nombre y su apellido. Albort Niki, le dicen, al que le ha ganado a Agustín Rossi, que fue el jefe del bloque y que es 10 veces o 100 veces más conocido que Albort Cantar, que ese es el nombre de quien ha ganado. Es que básicamente el hecho de haberse acercado a Cristina fue la perdición para muchos. Y aquellos que tomaron una distancia prudente, que también expresan un cambio generacional dentro del peronismo y que han gobernado con eficiencia y con diálogo, como Sergio Uñac en San Juan, ganaron su elección con amplitud. Uñac todavía es muy joven, todavía es poco conocido a nivel nacional, pero sin duda va a integrar el Estado Mayor de la refundación que el peronismo merece, debe exigirse a sí mismo, refundarse y transformarse en un partido moderno, en un partido republicano, innovador, que sepa tomar las nuevas demandas de la sociedad. Ese es otro de los temas interesantes. Y la verdad que hay algunas figuras, como yo les decía recién, en el caso de María Eugenia Vidal, mire, me dedico al análisis político desde 1983. Cuesta encontrar un cuadro político que reúna las condiciones de sensibilidad popular, de buena imagen, de buena gestión, de coraje como tiene María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Es un hecho importante y la verdad
se puso la campaña al hombro, como se dice habitualmente, absolutamente cierto, ha sido lo que María Eugenia Vidal hizo, recorriendo los canales y recorriendo el territorio de la provincia junto a sus candidatos, empujando con su imagen positiva a aquellos para que ganaran. Por supuesto que hay muchísimo más para decir, pero hay que decir que es necesario que se firme un nuevo contrato con la sociedad. Graciela Fernández Meijide dice que en el 83 con Alfonsín, imaginariamente, emblemático, simbólicamente, firmamos los argentinos el contrato del nunca más. Era nunca más a la violencia en nombre de la política, nunca más a ninguno de los terrorismos, ni al terrorismo de Estado, ni a los insurreccionales guerrilleros que pregonaban la revolución. Basta de violencia. Ahora deberíamos firmar otro contrato que sea dar la cara. En democracia no puede haber capuchas. El que se pone una capucha es un delincuente o está por cometer un acto delictivo. Y en democracia cada uno debe expresar con toda pasión, con toda libertad, las ideas más variadas, porque la democracia respira por allí y es pluralismo. Pero con la capucha no. Ese es un nuevo acuerdo que hay que firmar, que se podría llamar algo así como dar la cara. Lo digo desde el punto de vista conceptual, por supuesto, ¿no es cierto? Nadie que se ponga una capucha ayuda a vivir en democracia como la que queremos vivir todos. Y la verdad, todo esto queda en la responsabilidad de Cambiemos, generar esta Argentina distinta, ayudar a terminar este parto de que yo le hablaba de algo que no termina de nacer para que nazca definitivamente, que es un nuevo país que podemos construir para nuestros hijos, con muy pocos objetivos. Tampoco es que estoy pidiendo nada extraordinario, pero un país normal, sin corruptos, sin violentos, sin golpistas. Mire, una elección es muchas cosas, pero entre otras responde una cantidad de preguntas, de incertezas que tenemos los ciudadanos. Yo creo que todavía hay mucho por analizar, pero de arranque, si usted me pide la conclusión última o la primera, Mauricio Macri quedó más cerca de la gloria y Cristina Fernández de Kirchner más cerca de la cárcel. Le doy mi palabra. Bueno, buenas noches, Jaime. Muchas gracias por haber venido. Un gusto, Alfredo. Primera vez en este programa, Jaime. En este programa y no va mucho a la televisión. Sí. Muchas gracias por venir. No, voy poco y en esta ocasión es el único programa al que voy a ir porque salgo ya para otras tierras. Tiene que viajar. Tengo que viajar muy pronto. ¿Tiene otras elecciones? Estamos viendo lo que ocurre en Ecuador con el cambio que ha producido Lenín Moreno, que es un cambio hacia una izquierda más democrática que la que existía, pero importante. Tenemos mucha relación con gente en México y Washington. Yo voy siempre allá. He descuidado totalmente mi trabajo académico porque este año me quedé en Argentina por el susto. Y entonces en diciembre tenemos un seminario, el 1 y 2 de diciembre, que por cierto va a tener una mañana entera dedicada solo a Argentina, porque las elecciones en Argentina llamaron muchísimo la atención. También en mi universidad el 90% creía que era imposible ganarle a Cristina Fernández la elección. Y entonces siguieron minuto a minuto qué pasaba, qué técnicas empleaba, más profesionalmente. Marcos Peña va a hacer una exposición muy importante ahí. Y una mañana entera nos vamos a dedicar a pensar en Argentina, lo que representa esta elección y por qué ocurrió lo que ocurrió. No tenemos acá una mañana entera ni tanto tiempo, pero la pregunta es ¿por qué ganó Cambiemos? Claro, ¿por qué ocurrió lo que ocurrió? ¿Cuál cree usted que ha sido lo fundamental? En gran parte por lo que usted decía en el editorial, que yo lo enmarcaría en algo un poquito más amplio, que es la crisis de la democracia occidental, que es descomunal. Yo he vivido en México gran parte de mi vida y he trabajado mucho ahí. País con partidos muy estructurados, con una historia enorme, el PRI, el PAN, el PRD. Yo estuve siempre muy cerca del PRD. Actualmente es impresionante, nunca hubo cifras así. El rechazo de la gente a los partidos es total. Total. El rechazo al presidente Peña Nieto es increíble. Enrique está con 18% de aceptación. Y el que menos tuvo antes fue Vicente Fox con 56%. Wow. En el piso total. En el piso. El jefe de gobierno de la ciudad de Miguel Ángel Mancera, en cuya campaña participé hace 2 años, 3 años, hombre brillante, está en el piso. No es un problema de cada uno de ellos. Claro. Fijémonos cómo está Brasil. Brasil está arrasado.
no hay candidato vivo a esta altura de la vida. Claro. Eventualmente el prefecto de Sao Paulo podía hacer algo, pero vino una crisis brutal en todo lado. Nosotros con Santiago Nieto publicamos en México en el año 2004 un libro que se llamó Sexualidad, Mujer y Política, en el que veíamos un poco estos cambios, la feminización de la cultura occidental y la incorporación de las técnicas que alteraron todo. Después seguimos con otro libro que sacamos aquí en Buenos Aires, El arte de ganar, y el último libro, La política en el siglo XXI, que ha tenido un éxito notable. Hemos estado como el libro más vendido en castellano en Amazon más de un mes. Qué bárbaro. Y sale pronto en portugués, en inglés y en chino las traducciones. Es un libro que ha causado fuerte impacto en los medios académicos. Además, usted sabe que esto de escribir libros es mal negocio. Esta vez gané plata. Ahora, Jaime, Cosa rara. Jaime, usted entonces está diciendo que en la Argentina no se está expresando tan fuerte ese fenómeno de rechazo a los políticos. Se está expresando, pero es el único país en el que se expresa una salida, que es Macri. Macri representa eso. Claro, el fenómeno macrista viene construyéndose desde el año 2005 con la elección a diputado de él. ¿Y qué es? Fue muy importante algo que usted mencionó en el editorial. No es gente socializada en la política, como es su caso y el mío. Claro. Yo milité desde los 16 años y creía que el mundo se acababa, que la revolución venía, que la democracia burguesa se iba al cuerno. Y era perfecto. No me arrepiento en absoluto, me parece genial. Algo aprendió. Sí, fue buenísimo. Pero la verdad es que no funcionó. Claro. O sea, todos los países que había liberado el Ejército Rojo, en cuanto pudieron, mandaron al cuerno, al comunismo, al Ejército Rojo y a todo. No funcionó. Y cuando algo no funciona, no funciona. No es que uno... Yo no soy un renegado en absoluto. Me parece genial lo que viví. Interesantísima la posibilidad de estudiar con ánimo crítico la sociedad. Claro. Pero eso no funcionó. ¿Y qué viene? Ahora, una sociedad en la cual, como dijo André Gorz cuando la crisis del Partido Comunista francés, adiós al proletariado. Con la robotización y con esta nueva etapa, va a terminar extinguiéndose la clase obrera, que muchos pensamos que era la vanguardia del cambio. Cambió la cosa. No es posible que en Argentina, un país con tanta riqueza física, con tanta riqueza humana, el país de Cortázar, de Borges, de Sábato, haya tanta gente sin cloaca. Comparemos las cifras con otras. En Ecuador hay 2% de personas sin cloaca. ¿En 2%. Ecuador? Sí. Y el 98% tiene agua potable de la población. Y es un país mucho más chiquito y mucho más pobre. ¿Qué pasó acá con un país tan rico, con tanta gente preparada, con tanta gente con iniciativas? Yo creo que lo que pasó fue que la política condujo muy mal a este país y mira, yo viajo permanentemente, México, Brasil, Ecuador, Guatemala. Las escenas de pobreza que pude ver esta vez en la campaña de la provincia de Buenos Aires, las escenas de pobreza que se ven acá son inauditas. Casi no hay en otros países de América Latina. Impresionante, ¿eh? Y uno dice, bueno, ¿por qué en Argentina, que tiene más recursos que los demás países, que tiene una serie de elementos favorables, que en literatura no hay ninguna duda, es la gran nave insignia de la América Latina? Porque es difícil encontrar otro tipo como Cortázar. Para mí Cortázar es supremo. ¿Por qué en un país así hay tanta pobreza? Cuando Mauricio dice que vamos a acabar con la pobreza, está hablando de un imperativo moral. No puede haber pobreza, porque con esa pobreza extrema tampoco puede haber paz para los que tienen medios. No puede funcionar nada. La sociedad va a avanzar si terminamos en serio con la pobreza, y eso es una frase de campaña, es una necesidad ética y es una necesidad práctica para que el país funcione. Y Mauricio está obsesionado con eso, yo le veo con frecuencia, cada día está pensando, ¿y qué cosa más hacemos? Ahora, para hacerlo, no podemos ir hacia el pasado. El mundo cambió, la cibernética llegó, el Internet llegó. Como decíamos al empezar el programa, cuando usted y yo éramos jóvenes, PC era Partido Comunista y nadie aclaraba eso. Ahora PC es Personal Computer y nadie se acuerda del Partido Comunista. Pero en el lenguaje de los dos, de la juventud, PC era clarísimo, era el Partido Comunista. No había ninguna duda. A nadie se le ocurría que sea otra cosa. Bueno, eso se murió. Ahora en vez de PC, el PC no es Partido Comunista, es Personal Computer. Los jóvenes quieren vivir bien, quieren vivir mejor. Usted y yo nos aburrimos con largos seminarios
es que estudiamos el marxismo, el marxismo en mi caso, que me parecía genial, Bakunin. Pero ¿quién cuernos puede ahora ir todas las noches de una semana, 3 horas, a discutir sobre Marx y Bakunin? Nadie. Ya eso no existe, desapareció. Entonces, en este mundo nuevo, no puede ser que no inventemos una nueva política. Yo creo que el PRO, Macri, son el primer experimento importante en el mundo que se hace de una nueva política. ¿Por qué? Es una política horizontal. Sí. Hemos dejado de lado los profetas que saben todo por intuición, levantan la nariz y ya. Sí. ¿Cómo creía yo cuando era joven? Yo estuve en la Universidad de Mendoza, era de la Juventud Peronista. Porque usted estudió acá en Argentina, ¿verdad? Sí, yo estudié 2 años en filosofía en Mendoza y después en Bariloche 5 años. La década del 70 pasé acá justamente. Y cuando estaba en la Juventud Peronista, lo que decía el general Perón era perfecto. Lo que decía Perón, claro. O la interpretación que cada uno tenía, porque la de Firmenich no era la misma que la de López Rega, pero bueno, el texto sagrado estaba. Claro. Los líderes eran dioses. ¿A quién se le ocurría decirle a Perón, oiga, usted acláreme este concepto? Lo echaban a patadas. Ah. Ahora todo muchacho, todo joven del secundario dice, no, pues voy a mandar un mail. Macri, explícame por qué tal cosa. Claro. Y quieren el diálogo. Es una sociedad que cambió. Ya no es una sociedad de siervos como la que vivimos usted y yo cuando éramos pibes. Es una sociedad de gente que se ha igualado, que discute, mucho más compleja. Es una sociedad en la que no se puede manipular a la gente. El Internet hizo que la opinión pública estallara y ahora se acabó el límite entre el emisor del mensaje y el receptor. Claro. Cuando éramos nosotros jovencitos, mi padre fue ministro, el doctor Velasco Ibarra, y conocí yo al doctor Velasco Ibarra, que era un poco más importante que Dios. El doctor era importantísimo. ¿Cómo se me iba a ocurrir a mí preguntarle algo a Velasco? Claro. Niño, qué bien está. Perfecto. Pero ese fue el pasado. Ya no hay eso. Ahora, Jaime, ¿cómo definiría entonces ideológicamente? Macri es la expresión de eso. ¿Y cómo Una definir política horizontal. ideológicamente? ¿Se le puede poner una etiqueta ideológica? ¿Tiene algo de peronismo? ¿Tiene algo de desarrollismo? ¿Tiene algo de socialdemócrata? ¿Se lo puede asociar a alguna etiqueta tradicional, más allá de lo que usted está diciendo, que ya han caído, son obsoletas? Las etiquetas tradicionales, sobre todo estas como peronismo, desarrollismo y demás, se acabaron. La etiqueta que sigue siendo inexacta, pero todavía se usa, es izquierda para describir a aquello que mira hacia el futuro, al cambio, y derecha para los que están atrás, sí, los que miran hacia el pasado. Yo creo que nada más derechista que ser trotskista a esta altura de la vida. Claro. Es la derecha absoluta. Por eso usted dijo que Macri era izquierdista. Yo creo que Macri es de izquierda, es la nueva izquierda. Macron es la nueva izquierda. Trudeau es la nueva izquierda. Son estos nuevos líderes que están pensando transformar las cosas. Y eso pasa por transformar la sociedad y también la comunicación. Fíjese que en la campaña última, y por eso el seminario en Washington va a centrarse en la campaña de la provincia de Buenos Aires, en la campaña que dirigió María Eugenia Vidal, pero en la que participaron muy activamente Esteban, Graciela, Toti, es la expresión de esa nueva política. Una política de equipo en que no había una, con todo el respeto que le tengo a María Eugenia y el enorme cariño, pero no era la líder, no era Perón. Claro, claro. Con sus no era indiscutible ni la voz. No era la líder infalible. Es la líder moderna que, en la medida en que es moderna, estudia, cuestiona sus propias ideas, conversa, dialoga. Yo participé mucho con todos ellos y me pareció un equipo genial. Cada uno con su punto de vista. Cada uno... La primera reunión que tuvimos de esta infidencia. Sí. Vamos, que eso da rating. ¿Por dónde empezamos? Rating. Hablando con... Estábamos todos los candidatos, estaba María Eugenia, Santiago Nieto. Le preguntamos a cada candidato, ¿qué es lo que vos piensas que hay que hacer en la provincia? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es tu aporte en la política? Sí. No es que ahí María Eugenia daba una línea, todos se forman en esto. Claro. No. Oímos a cada uno de ellos y uno decía, bueno, a mí me interesa más, Toti es un tipo genial, tiene su experiencia en la matanza. Claro. Bullrich ha tenido su experiencia de educación, un tipo que yo creo que pretende ser la nueva encarnación de Sarmiento. Graciela, con toda esa honestidad que tiene, ese trabajo. Bueno, eran distintos puntos de vista. Claro. Y no se trató de uniformarles de una patada. No, o sea, hagamos equipo con la diversidad. Con esa diversidad. Esa es la nueva política. Es la nueva política. Una diversidad que
respeta las diferencias entre los dirigentes, pero también las diferencias de la gente. O sea, yo creo que hay que olvidarnos. Mira, en la sociedad del futuro no puede nadie pensar que puede haber una desaparición forzosa. Claro. No puede haber de ninguna manera, de ningún lado. Porque ese concepto que nosotros lo tuvimos de jóvenes, porque vivimos la dictadura y esas cosas, no está en la cabeza de Macri y de esta nueva generación. Yeah. Puede haber un exceso de un policía, sí, en todo el mundo. Pero eso significa que el Estado intenta matar a la población o que el presidente es causante. No, eso pasaba en las dictaduras, ahora ya no pasa, no es pensable, no existe. Yo creo que quienes... Perdón que lo interrumpa. ¿Sí? ¿Cree que el gobierno se manejó mal desde el punto de vista comunicacional con el tema Maldonado? ¿Qué es manejarse mal? Bueno, en algún principio las declaraciones de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, causaron mucha conmoción, mucho rechazo de la familia. La familia de Maldonado está muy enojada con el gobierno argentino. ¿Eso por qué cree que se produjo? La familia Maldonado tiene un punto de vista ideológico que me parece muy respetable. Y eso le iba a llevar a estar enojada con el gobierno argentino siempre. Cuando él militaba en izquierda también creía lo mismo. Todo lo que hacía el gobierno estaba mal. Y no les iba a decir nunca la verdad a los del gobierno. Es una lógica que existe en personas que son militantes, está bien. No creo que era fácil llegar a una buena relación. Tienen puntos de vista distintos. Sí creo que Patricia actuó con demasiada transparencia. Ella estaba segura que los gendarmes no habían capturado a Maldonado y lo habían matado. Estaba totalmente segura. Y lo dijo claramente. Ella también tiene otro punto importante. En la época en que había dictaduras, nosotros sentíamos siempre que cuando le pasa algo a alguien es culpa del dictador. Claro. Porque había una maquinaria que venía en realidad desde el gobierno, pasaba por todas las fuerzas uniformadas, claro, y terminaba, también en mi caso triste, persiguiéndonos porque teníamos el pelo largo los pibes, y era así, era el gobierno. Ahora eso no es así. Ahora creo que los antiguos tenemos dificultad para repensar el mundo. La gendarmería no es una fuerza represiva que obedece a un aparato que está desde el plan Cóndor hasta acá. No, es una fuerza que está combatiendo al narcotráfico. Y eso es complicado. Y Patricia Bullrich ha hecho un gran trabajo combatiendo el narcotráfico. Tienen otra lógica. No están pensando en desaparecer a nadie. Porque me parece que desaparecer a cualquier persona, piense lo que piense y haga lo que haga, es una monstruosidad que felizmente ya está desapareciendo de la cabeza de los días. Le quiero proponer una pregunta, pero es casi un juego, porque es bien difícil la pregunta. Claro. Si ahora usted sale de este programa y lo llama un referente del peronismo en la Argentina y le dice, mire, Jaime, estamos en la peor crisis desde el 83 hasta acá, tenemos que encontrar la manera de salir, tenemos que encontrar la manera de construir un post-kirchnerismo. ¿Qué le diría usted? ¿Cómo ve al peronismo? ¿Cómo ve la salida de la crisis? Que nos reunamos a conversar, que hagamos una encuesta. Así se hacen las cosas ahora. Que hagamos una encuesta, que pensemos. Yo, desde hace años, me uní al proyecto de Macri en 2005, primero profesionalmente, después ya no. Yo, cuando cumplí 65 años, decidí que hago lo que quiero. No trabajo para nada, hago lo que quiero. Es el otoño de mi vida y hago lo que me gusta. Oír música, leer y participar en lo que me gusta. Y entre eso que me gusta está el proyecto del PRO, que me pareció genial. Yo creo que es una nueva visión de la política. Pero no creo yo que esas técnicas deben ser exclusivas de nadie. A mí me encantaría que el peronismo adopte nuevas técnicas, aprenda a utilizar estos mecanismos. Y el peronismo y la izquierda también. A mí me encantaría que la izquierda ponga los pies en la tierra y dé su aporte. Por eso he escrito 2 libros publicados en Argentina para difundir los conocimientos. Alguien del PRO me decía, oye, estás difundiendo nuestros secretos. Decía, sí, perfecto. Yo trabajo en una universidad en donde se han graduado ya más de 2.000 personas, la mayoría políticos y asesores, para hacer campañas electorales y para hacer comunicación de gobierno, que es la George Washington University. O sea, hay una ciencia de la campaña electoral. Hay una ciencia... A ver, otra infidencia, porque me gusta meter la pata. Meta, nomás meta. Pero jamás un candidato puede poner como lema un verbo. A ver, ¿cómo es eso? Si vos ofreces cumplir, cumplía Hitler también. Cumplen los delicios. Cumple cualquiera. Es una cosa totalmente vacía. Un verbo no... No, ¿qué es lo que quieres cumplir? Es otra cosa. Eso es elemental. Eso cualquier persona que ingresa a nuestra facultad sabe que no se puede hacer. Acá hubo fallas muy fuertes
desde el punto de vista técnico. Lo mismo le pasó a Cristina Fernández. ¿Qué errores cometió Cristina? Ante todo, no tener estrategia. Una campaña se planifica con muchos meses de anticipación, con mucha investigación, y se dice, bueno, esta es la avenida por la que vamos. ¿Vamos a atacar o no al adversario? No, sí, hasta dónde, etcétera. ¿Cómo va a ser nuestra comunicación? Cristina tuvo el problema de que apareció como candidata del PRO, modesta, con gente común, subiéndose al escenario. Claro, en las pasos para la primera elección. Claro, y a poco le salió su naturaleza. Era otra vez autoritaria, otra vez vertical. Claro. Y incluso cuando hace ese primer acto con la gente del pueblo que sube espontáneamente, a poco les decía, compañero. No, no, no. Cuando Macri visitaba a la gente en la calle, en la casa, no los conocía y a nadie le decía compañero. Claro. O sea, una campaña debe tener estrategia, una ruta por la que va. No puedes empezar desperonizando la campaña y cantando la marcha peronista. Claro. Una u otra. Claro, fue un mensaje. Pero eso es desde el principio, claro. Ese es el principal error de Cristina. Porque al dar un mensaje, otro, despista a la gente y dice, bueno, ¿qué mismo quiere esta mujer? Y Jaime, supongamos que el presidente le hace la siguiente consulta. Hay dentro de los intendentes peronistas, hay dentro de los gobernadores peronistas, algunos que quieren refundar, como decíamos recién, un peronismo más democrático y republicano. Pero hay algunos que dicen, no, eso va a tardar 4 o 5 años. Yo no quiero quedarme al intemperie, yo me voy a Cambiemos. Hay peronistas que quieren irse a Cambiemos. ¿Usted le aconsejaría tomar a esos peronistas? ¿Cuál es el límite? ¿Quién dice este peronista sí, este peronista no? Estoy diciendo de gente que está gobernando en general, ¿no? Intendentes o gobernadores. Yo no hablaría solo del peronismo, hablaría de todo. De todo. Los trotskistas también, si quieren venir, que vengan. El único límite es la ética. El único límite es la ética. Claro. Si estuvieron envueltos en trafacías de cualquier orden, en un ministerio, en un hechos municipio, de corrupción, claro. No hay que podrir un árbol que están haciendo. Ahora, yo creo auténticamente que persona que ha militado en la izquierda, que en realidad ha querido hacer algo que es combatir la pobreza, que siente solidaridad con los pobres y quiere venir al PRO, que venga, que aprenda una metodología que no tiene verdades ni dogmas, que lo que tiene es una metodología para analizar la realidad y tratar de, con honestidad, y no me refiero a la honestidad solamente económica, sino espiritual, que realmente quiere hacer algo por la gente. ¿Qué le pasa a Vidal? Es eso. Ella transmite lo que es, no finge nada. Y a veces en la campaña se deprime, se enoja, pero ella es lo que es. Claro. Y eso le pasó a Macron, eso le pasó a Trudeau. Eso, desgraciadamente, le pasó a un sujeto al que detesto, que es el señor Trump. Claro. Él transmitió que era lo brutal que es. Claro. Y yo publiqué un largo análisis sobre esto en Noticias. Lo que le pasó a Trump fue eso. Él se presentó como era. A mí me disgusta enormemente cómo es. Mientras que la señora Clinton estaba tan modosita, tan prolija, elegante, tan prolija, que todo el mundo dice, es mentira lo que esta señora hace. Claro. O sea, hay una demanda también de autenticidad en la gente. Aunque sea brutal. Sí, hay autenticidades que yo detesto, como la de Trump. Ahora, le quiero ir directo a la polémica. Y acá, perdón, acá en Argentina pasó lo mismo con algunos candidatos. ¿Con cuáles? Mejor no menciono, pero había algunos que no comunicaban autenticidad. Correcto. Pensé que iba por la positiva, por los que sí. Le quiero preguntar por una candidata también polémica, también ganadora, también muy votada y con la cual se habla mucho sobre su relación, si se llevan bien, si se llevan mal, si se quieren, si no se quieren, que es Elisa Carrió. Pero no me conteste ahora. No es que vamos a ir a una pausa, sino queremos ver un video, porque usted subió al escenario, fue abrazado y reconocido por María Eugenia Vidal. No es habitual. Nunca he subido al escenario. Es la primera vez que sube al escenario. Sí. Vamos a compartir. Ni aquí ni en ningún otro país. En ningún otro país. No. Bueno, ahora le quiero preguntar por qué lo hizo. Ahí estamos viendo. Ahí estamos viendo. Esta sí es la número. Ahí está María Eugenia Vidal. Ahí están. Bueno, es la celebración que se hizo en Costa Salguero, ¿no es cierto? La noche del domingo. Ahí está Esteban Bullrich. Bueno, ahí está el Toti, Montenegro. Y a ver, ahí está el secretario de medios. Al principio del video estuvo el abrazo. Al principio del video estuvo el abrazo. Bueno, ahí está con Gladys González. Bueno, ¿por qué subió
¿Por qué subió? Y ahí viene la pregunta que le hizo Diego, ¿no? Porque dicen que andaba por ahí la doctora Carrió, creo que ni se saludaron. Ahí, Usted dirá. Lo oficial y lo extraoficial, que también yo siempre digo lo que es. ¿Qué pasó? Uno, que esta campaña fue muy difícil. La verdad es que en la última encuesta de junio, o sea, hace poquito, perdíamos 26 a 33. Sí. Era gravísimo. Era gravísimo. Probablemente es la campaña más difícil que enfrenté en toda mi vida esta. En toda mi vida. La de la provincia de Buenos Aires, sí, sobre todo. Claro. Solo la de provincia. Solo de la provincia. Y yo llevo 40 años trabajando en esto y remontar 7 puntos en 2 meses era casi imposible. La señora Kirchner tiene méritos. No es ninguna caída. Es una tipa que sabe hablar, sabe moverse, tiene unos dotes histriónicos enormes. No era una candidata fácil de vencer. Fue una campaña maravillosamente conducida por María Eugenia, que tiene una larga formación. Cuando yo llegué a Argentina en el año 2004 a fines, las primeras personas de las que vi fue a Horacio, Mauricio, María Eugenia y Marcos. Claro. Marcos era un jovencito en ese tiempo que estaba empezando, ¿no? La conozco desde siempre. Un mérito enorme. Los candidatos, un mérito enorme, porque también a veces la prensa, sobre todo, no otorga su importancia a quienes no son espectaculares. Y los candidatos de María Eugenia no eran espectaculares, pero eran geniales. El trabajo que hicieron en radios, en pueblos, en sitios, conservando sus sitios, fue espectacular, fue muy bueno. Poco llamativo para quien hace un análisis tradicional. Claro. Entonces, esta campaña me emocionó mucho, punto 1. Lo otro, que es real, la última semana se movieron tanto las cosas, claro, que nuestros estudios decían que teníamos una diferencia de 3 o 4 puntos. Sí. O sea, muy poquito, porque cuando alguien tiene 4 de distancia, si suben 2, bajan 2, se acabó el... Se acabó la diferencia, claro. O sea, con un 2% se podía ir todo al diablo. Entonces, había mucha tensión. Bueno, fue una semana muy desafortunada, todos sabemos lo que pasó. Apareció, yo no creo que haya sido planificado, pero apareció el cadáver de Maldonado. Esto provocó una indignación en ciertos sectores, movilización. Tuvimos en cuenta que el día sábado, cuando estaba prohibido hacer cualquier manifestación política, hubo una manifestación política contra el gobierno, claro, contra Cambiemos, sí, claro, que estaba totalmente prohibido, no debía haberse hecho. ¿Y cómo se impide eso? No, claro. O sea, hubo una conmoción enorme, fruto de lo que significa un evento así en Argentina, que experimentó la monstruosidad de la dictadura militar. Entonces, este es un país en el que eso pasa como no pasaría en ningún otro país de América Latina. No pasa en ningún otro. Acá sí. Mucha potencia, claro. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos un track, una encuesta diaria, un pedacito de encuesta que se hace diario. El track estaba permanente, seguíamos con 3 o 4 puntos de ventaja según la estadística. Ahora, yo además de consultor, soy político y ser humano. Entonces, la estadística está bien, pero estará bien, ¿eh? Usted sentía que había algo distinto, claro. Tenía nerviosismo, claro, mucho nerviosismo. Nos ha pasado, ya hablaremos alguna vez, con 2 o 3 cosas en Argentina. Te digo un caso. El caso de Sueños Compartidos, todos los periódicos le dieron primera página, estaba por todo lado, estaba en la conversación por todo lado. Teníamos también un track en ese tiempo. Sí. Cristina Fernández nunca perdió un punto, ni uno. No le afectó nada a Cristina. Y cuando yo conversaba con otras personas, decía, no seas idiota, o sea, con todo lo que está pasando, porque tenía una serie de connotaciones extrañas de ese caso, por su biografía, por su relación con las madres. Era una cosa medio novelesca, lo que ayuda siempre a armar más lío. No se movió nada. No se movió. ¿Y ahora con Maldonado? Tampoco. Tampoco se movió. A pesar de los dichos de Carrió, digo, vuelvo a insistir con Carrió porque me interesa su opinión sobre Carrió. No se movió nada, por eso terminamos ganando con 4, aunque yo también soy del Círculo Rojo. Claro. Entonces, también me contagio de lo que pasa. Entonces, la verdad es que cuando fui al búnker, la estadística decía que estábamos bien, mi corazón estaba totalmente afectado. Cuando ganamos sentí una alegría muy, muy grande porque confirmaba los estudios cuantitativos, pero también se están equivocando mucho los estudios cuantitativos en México. Y por eso subió. Entonces me emocioné mucho y estando en esa emoción, María Eugenia me invitó
Yo a ella le tengo un gran cariño, estuve metido de cabeza en su campaña para la gobernación cuando nadie daba un mango por su triunfo, nadie. Creo que es una dirigente excepcional con muchos méritos personales, una autenticidad. Entonces cuando me invitó, fui. Yo no soy de salir mucho, soy muy huraño y vivo encerrado en mi cuarto con mis libros de papel porque estoy viejo y me encantan los de papel, no los electrónicos, y mi música. Pero bueno, fue una circunstancia especial. Y la hice con mucho cariño porque estaba realmente, te confieso lo que no debería decir, pero estaba aliviado. Hasta que vi los números, decía, bueno, sí, la encuesta está bien, pero... Vamos a ver. ¿Y si no pasa? Y si no pasa. Jaime, hablando de uranio, muchísimas gracias por haber venido, haber conversado con tanta franqueza como con nosotros. La verdad que ha sido un gran gusto. Y hemos conversado alguna vez también sobre nuestros pasados y cómo veíamos el mundo. Y lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir conversando. Sí. No, hay cosas que hay que representar. Por cierto, leí el último libro de Miguel Viñaski. Ah, sí, un genio. Muy bueno, La posmoralidad. Maravilla. O sea, yo creo que por esa vía hay que ir, hay que estrujarnos el cerebro, hay que comprender cosas nuevas. Innovadora. Porque a ratos como que repetimos demasiado un discurso que ya se murió. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias, Jaime Durán Barba. Enseguidita nomás, dos de los grandes ganadores de esta elección del domingo, Esteban Burrich, Graciela Ocaña. Ya venimos. Bueno, lo prometido, la posibilidad de conversar con Esteban Burrich, senador electo, asume el 10 de diciembre, y con Graciela Ocaña, diputada electa. Muchas gracias por haber venido. A ustedes. A muy pocos días, muy pocas horas de haberse consagrado. Les quiero hacer una pregunta políticamente incorrecta, apelo a la sinceridad, total no es nada grave, pero digo, ¿qué fue lo que más lo elogiaron de ustedes y qué fue lo que más criticaron ustedes como candidatos? ¿Qué sintieron que fueron los elogios más importantes y cuáles fueron las críticas que recibieron como candidato? Esteban. Recién decía una cosa muy interesante, Jaime. Dice, ustedes no son candidatos espectaculares, digamos, no son de fuegos artificiales, de fuego artificial, pero son geniales porque cumplieron su rol cada uno, disciplinado. Pero digo, bueno, eso es lo que dice Jaime. Yo quiero saber lo que dicen ustedes, ¿qué sintieron? Sí, la verdad que diría que el principal elogio es que formamos un equipo. Yo creo que eso fue lo fundamental. Como contó él mismo, vinimos a hacer y aportar lo nuestro cada uno. Por ahí mi visión educativa, el conocimiento que tenía de algunas áreas de la provincia particulares, como puede ser la agroindustria, por relación personal, por involucramiento. Y bueno, obviamente, pues, Graciela. Sí, creo que esa formación de un equipo real, que además creo que se vio reflejado en la relación que fuimos construyendo, más allá que nos conocíamos, nunca habíamos hecho un equipo tan compacto y con un objetivo tan común como este, que es una campaña. Así que creo que yo diría que para mí eso fue por ahí lo que más se marcó durante el recorrido. Y personalmente, en términos de la crítica, te diría que en la primera parte de la campaña fue soltate. Yo creo que a mí me costó mucho dejar el ministerio y pasar de ministro a candidato. A candidato. En la primera etapa. Estabas muy contenida, muy durito y te costaba, digamos, dejar fluir los... Como dice María Eugenia, me costó salir de la zona de confort, ¿no? La educación me apasiona, estaba en un lugar que había soñado estar toda la vida y el equipo me requería en otro lugar. Pero la verdad que creo que en la segunda parte, con mucho apoyo del equipo, la verdad que claramente me fui creciendo como dirigente y también como persona, porque la verdad que la campaña es una experiencia emocional y humana enorme. Así que creo que eso fue como... ¿Te pasó justamente a vos también, sobre todo antes de las PASO, de tener algunas declaraciones de las cuales tuviste después que aclarar, que se había pedido perdón? ¿De eso también aprendiste, digamos? ¿Cómo lo viviste? Una sola. Pero yo creo que en esto que hablaba recién Jaime, sí te pasa que a veces querés construir argumentos largos y la campaña por ahí se dedica a cortarte frases. Y entonces se hace difícil a veces manejar eso. La verdad que en la Cámara de Diputados siempre a mí me gusta
profundizar debates. Argumentar. Profundizar debates, explicar las ideas y a veces en la campaña no hay ese espacio. Y creo que por ahí también de vuelta, eso es, tenés que trabajar mirando como que tiene mucho que ver con entender cuáles son los espacios que tenés y aprovechar bien esos espacios. Con lo cual, ir más al argumento directo y acortar más esa mirada de los temas, porque incorporás mucho conocimiento en la campaña también, ¿no? Al sentir los problemas con la gente, cuando vos te sentás con un inundado y te cuenta lo que le está pasando, no es lo mismo que te digan, che, hay 1 millón de hectáreas inundadas en la ningún provincia. libro te da esa enseñanza. Te sentás con la madre del Paco y te cuenta, como nos sentamos en su momento en La Plata, y te cuentan la experiencia de ser una madre que saca a un hijo joven de las drogas. Nada que te digan del narcotráfico te va a poder hacer comprender la realidad de lo que es el narcotráfico cuando hablas con una madre que pasó por eso. Ni hablar con una madre que había en esa mesa que había perdido a su hijo por las drogas. Entonces, toda esa experiencia la vas incorporando y también te va, como te decía recién, haciendo crecer mucho como candidato. Graciela, el elogio más grande que vos recibiste o que a vos te llenó de satisfacción y qué críticas recibiste. La verdad que primero el poder haber recorrido la provincia, el contacto con la gente. Yo recorrí muchos centros de jubilados, claro. En una temática que vos sabés que Te vengo interesa siguiendo especialmente y hace conoces, claro. mucho tiempo. El poder conocer de primera mano muchos de los problemas, el tratar de encontrar esas soluciones, porque la verdad es que también en este equipo que formamos, María Eugenia nos abrió la provincia, el gobierno de la provincia. Como un ministro más podíamos ir y hablar y la verdad resolver muchos problemas o plantear algunas situaciones que nos encontramos, y eso a mí jamás me había pasado, y eso la verdad que es algo bueno, muy fuerte. Claro. Y después te diría críticas. Bueno, yo siempre estaba un poco ansiosa por ahí por estar a la altura del equipo, ¿no? ¿Viste? Porque cuando uno juega en equipo, vos tenés que estar preparado para defender y para atajar y para poner el centro o tirar la pelota en el ángulo. Entonces ahí estaba muy en algún momento muy nerviosa, pero la verdad que con María Eugenia lo charlamos, con Esteban, con Guillermo, con Toti, con Gladys, y la verdad que ellos me dieron mucha seguridad para poder atravesar ese momento y que largarme, y que tenía que estar y donde podía estar y que iba a jugar muy bien. Así. Pusieron el cuerpo además literalmente, pues los dos se lesionaron en campaña, tuvieron ahí caídas y los dos tuvieron finalmente lesiones. Graciela, te lo preguntaba el otro día en la radio, pero quiero profundizar sobre esto. Ella es a nivel personal la pregunta. Yo sé que vos sos humilde y decís que es un mérito grupal, y es cierto, digamos, vos encabezabas una lista, pero resultaste la persona más votada en esta elección. ¿Te lo esperabas? ¿Esperabas cuando empezaste en la política alguna vez ser la persona más votada en una elección? ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te pasó adentro tuyo? ¿Cómo lo festejaste? ¿Qué pensaste cuando viste al otro día o esa misma noche 4 millones de votos? Cambiemos a nivel nacional, sacó 10 y vos sacaste 4 millones de votos. ¿Qué te pasa a vos internamente, tu proyecto de vida, tu trabajo? ¿Vos le dedicaste tu vida a la política? Sí, yo hace unos años que vengo trabajando la política, pero también he dedicado mi vida, digamos, también vos sabés que no es una postura, sino básicamente es lo que siento. Yo nunca me la creo, eso es algo que está en mi naturaleza, porque creo que es malo creérsela. Pero puedes ponerte muy feliz igual, sin creértela. Estoy muy feliz y a mí lo que me pasó, y que la verdad que eso me dio mucha felicidad, fue cuando María Eugenia me llamó y me dijo que iba a encabezar la lista. Si me animaba, ella me quería pedir eso con el presidente, de encabezar la lista de Cambiemos. Y la verdad que la primera vez, salvo que con Confianza Pública, con aquella boleta corta que fui, esa nunca patriada. esa patriada, que gracias a mucha gente como ustedes que me ayudaron, nunca había encabezado una lista. Así que para mí esa fue una enorme felicidad y también un enorme desafío. Y la verdad que estoy muy contenta, pero te lo digo en serio, digamos, yo considero de que los votos fueron al equipo, pero fundamentalmente fue a apoyar lo que María Eugenia está haciendo en la provincia. Le pregunto a los dos, ¿qué sienten respecto? Hay una novedad, el primero que la registró es un intelectual para mí extraordinario que valoro y respeto, que es el sacerdote jesuita Rodrigo Sarazaga, ¿no? Él dijo que se había quebrado la base electoral del peronismo,
que aquellos trabajadores proletarios en blanco, registrados, valoraban muchísimo el metrobús, la cloaca, la obra pública, y que aquellos sectores que están en la marginalidad extrema, que tienen hambre y no tienen trabajo, valoraron por allí el clientelismo del kirchnerismo. La pregunta es la siguiente. Yo vi que Cambiemos ganó en Lugano, Cambiemos ganó en Mataderos, Cambiemos ganó en 3 de febrero, Cambiemos ganó en Quilmes, Cambiemos ganó en Lanús. ¿Ustedes sienten que hay una base de trabajadores que históricamente votaban al peronismo que votaron a Cambiemos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y a mí me impactó mucho cuando recorrí González Catán en La Matanza. El corazón de La Matanza, claro. Sí. Y allí la gente, primero nos agradecía porque estábamos ahí, ¿no? Que fuimos con Finocchiaro, con el Finocchiaro. Agradecía, a mí me llamó mucho la atención. A mí, digamos, pocas veces cuando vos ibas a esos lugares te agradecían, porque la política, se sentían abandonados por la política. Claro. Y en segundo lugar nos invitaban, vengan al barrio tal, al barrio Nicol, al barrio tal, vengan y vean. Y la gente no pedía mucho, Alfredo, no pedía ni el pavimento. Decía, aunque se hagan un mejorado, ayúdennos, porque no pueden entrar el remis ni la ambulancia. Y eso te golpea, porque vos ves que ya esa gente estaba cansada de la promesa que habían tenido, claro, de las cloacas que le habían prometido y habían desplegado los caños, los carteles antes de la reelección del 2011, pero terminó la campaña, se llevaron los caños y los carteles. Y esto me lo contaron en varias localidades de lo que es el segundo cordón, de lo que el peronismo históricamente fue su fuerte y su base electoral. Y eso me llamó la atención y bueno, esto está reflejado en los resultados del domingo. Esteban. Yo creo que hay un momento en el cual se dejó la idea de superación para la de subsistencia, para dejar la subsistencia. Se le dijo a la gente que tenía que resignarse, ¿no? Y la gente en algún momento se lo creyó. Y lo que está pasando y lo que se mostró el domingo es que ese cambio profundo de octubre, diciembre de 2015, donde la gente dijo, vamos a cambiar, vamos a poner a María Eugenia, a todo este equipo que dice que podemos superar los problemas. Y ahora ven señales claras que los podemos superar. Y entonces, la verdad es que están muy convencidos de que se pueden superar, de que pueden dejar atrás la pobreza, de que, como dice Totti, la pobreza es un estado. No son pobres, están pobres. Y pueden salir de allí. Y esto es una realización muy profunda socialmente, que va a generar de parte de todos ellos una enorme exigencia a nosotros. Y por eso para mí es tan importante que Mauricio haya puesto eso como principal objetivo. Claro. Porque es decir, este es el problema central. Claro. Lo demás es lo que viene después. Pero primero, la base es que todos los argentinos tienen la capacidad de dejar de estar pobres. Todos tienen la capacidad de desarrollarse, de crecer, y tienen el derecho de recibir eso. Entonces, me parece que esa realización es la que estamos viendo. Y eso lo ves además, porque como decía recién Graciela, estamos caminando lugares donde no se caminaba. No se caminaba. No se entraban a esos barrios. Entonces, creo que ese estado presente, el estado en tu barrio, algo que parece muy simple, pero que es muy profundo. Hay lugares donde el Estado no estaba. Yo le decía el otro día, porque durante la campaña terminamos el censo de estudiantes de la provincia de Buenos Aires. No se sabía con precisión cuántos estudiantes había en el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Ese es el nivel de abandono que tenía. Claro. Encontramos decenas de miles que no tenían DNI. DNI, que están en la escuela primaria. Entonces, el Estado en tu barrio es decirles, sí les corresponde. Sí. Decía Lula, es darle ciudadanía. A esa gente los convertís en ciudadanos. El tipo que no tiene DNI no es ciudadano, no se considera un ciudadano íntegro. Y sos parte de esta sociedad. Ahora venimos, tengo que hacer un breve corte. Me ha quedado rebotando el dato que ha dado Jaime Durán Barba, no me lo puedo sacar de la cabeza. En Ecuador, solamente el 2% de las personas no tiene cloacas. En Ecuador. Ya venimos.
Bueno, la pregunta es, hasta el 10 de diciembre, ¿qué tienen que hacer? ¿De qué manera van a colaborar? ¿En qué van a trabajar hasta que asuman como senador y como diputada? Bueno, Burris, yo arranca. soy Primero la dama. legisladora, Claro. así que tenemos ahí algunos tratamientos de algunas leyes, como el del presupuesto de la ciudad y otras leyes que teníamos que sacar, así que vamos a trabajar en eso y fundamentalmente también en agradecer a los bonaerenses que confiaron en este equipo, así que también vamos a dedicar un tiempo, seguramente Esteban también, para volver a las casas. Y bueno, y seguir escuchando. Recorrer nuevamente. Exactamente. ¿Esteban? Sí, bueno, primero obviamente estuve reunido con Federico Pinedo y preparando el desembarco en el Senado. Va a ser un diciembre, Mauricio ha lanzado toda esta serie de acuerdos. Claro, el lunes lanzan las reformas. De mesa de diálogo justamente para llegar a acuerdos y que después muchos de ellos van a tener que transformarse en leyes y quiero prepararme para desembarcar allí y dar una mano desde mi lugar como senador. Y por otro lado también ya tengo agendado, como decía Graciela, recorridas en la provincia de Buenos Aires, en el interior, en el conurbano, para volver a reunirme con los bonaerenses y seguir escuchando y viendo qué propuestas podemos seguir llevando además de agradecerles. La última de mi parte. Vos, Esteban, vas a ser senador y vas a encontrarte en el Senado con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. ¿Con quién te crees que te vas a encontrar? ¿Cómo crees que va a ser Cristina senadora? Yo apuesto a que, como decimos el domingo, que hay que escuchar a los bonaerenses. Espero que se entienda esto que planteaba recién y que es el eje central de la Argentina que viene, que es la Argentina del acuerdo. La Argentina donde entendemos que realmente tenemos que dejar la mirada de adversario y entender que la pluralidad, esta riqueza que tiene Cambiemos, la tiene la Argentina. Y que cuanto más sumemos miradas diferentes a soluciones comunes, mejores y más duraderas van a ser esas soluciones. Ahora, ¿no hay un poco de voluntarismo, yo te diría, de sobreactuación, Esteban? Vos la llamaste por teléfono a Cristina cuando ella te debería haber llamado a vos. ¿No te contestó todavía? No. No te contestó. ¿No es un poco, digamos, obviamente quien tiene que llamar y felicitar es quien perdió al ganador? Digamos, ¿por qué la llamaste? Eso en la vieja política, ¿por qué es así? ¿Por qué no puede ser el ganador el que se abre? ¿Por qué no lo puedo llamar a Sergio Massa, que no entra al Senado, y decirle, Sergio, si tenés buenos proyectos me gustaría llevarlos? Eso fue lo que hice, le pedí la reunión, Sergio me la dio, Florencio Randazzo me la dio, Néstor Pitrola me la dio. Y Cristina no te contestó. Cristina no me contestó. Ahora, yo sigo apostando a que en el Senado, ella fue senadora y sabe cómo funciona el Senado, a que podamos debatir con diferencias. No nos vamos a poner de acuerdo en todo. Pero estoy segura que Cristina no quiere pobreza. Y si nosotros tenemos ese eje, ojalá, repito, si a los dos o a los tres, porque también va a estar claro, nos interesa la provincia de Buenos Aires, lo que sea mejor para los bonaerenses va a ser lo mejor para todos, con lo cual deberíamos poder hacerlo. Y sería una muy buena señal de la Argentina que viene. Les agradecemos muchísimo por haber venido. Muchas El domingo gracias. tuvieron un día muy, muy especial para su vida política y personal. Y gracias por el martes haber venido aquí a Los Leucos. Hay muchas noticias, todo lo que Muy tiene bien. con Julio De Vido. Con Julio De Vido, rápidamente. ¿Qué va a pasar mañana? No tenemos mucho tiempo, así que hacemos un repaso rápido de qué es lo que está pasando con Julio De Vido, que mañana a la noche va a dormir en el penal de Seiza. Julio De Vido, uno de los ministros más poderosos de la historia democrática de la Argentina en los últimos 12 años. El superministro mañana duerme en Ezeiza, pasa la noche en la cárcel. ¿Por qué? Tenemos algunas placas para explicártelo y para que lo entiendas de manera bien clarita. Hay dos jueces que están pidiendo su detención. Uno es el juez Luis Rodríguez, que primero no la pidió. Y bueno, fue la Cámara Federal la que tuvo que pedir que De Vido fuera desaforado para luego ser detenido. El juez Luis Rodríguez justamente lo investiga por el desvío de 270 millones de pesos en obras que nunca se realizaron en la mina de Río Turbio. El de Falco llegaba también a los 26.000 millones, que era la cantidad de dinero total que tenía la obra de Río Turbio, una mina que sigue funcionando, atención, como en la década del 50, luego de todo este dinero que despilfarró el exministro todopoderoso Julio De Vido. La otra causa es Claudio Bonadío, que lo investiga y quien también pidió justamente hace algunos días su detención. En este caso es por el fraude en la compra de gas licuado. ¿Se acuerdan ustedes los buques que desaparecieron en alta mar y toda la estafa con la matriz energética? Recordemos que antes de Julio De Vido a la Argentina le sobraba energía, exportaba energía. Luego de Julio De Vido nos falta energía, no tenemos cómo generarla y se nos corta la luz en nuestras casas, justamente por la pésima gestión de Julio De Vido. Como dice Campanella, que la corrupción no tape la gestión, la corrupción
fue muy mala, pero la gestión fue mucho peor. La otra placa tiene que ver con su colaborador, con su mano derecha, con Roberto Barata. Ya fue detenido justamente por la misma causa en la cual se le está ahora pidiendo la detención a Julio De Vido. El 26 de julio, valga el jueguito de palabras, Julio Miguel De Vido, el otrora todopoderoso ministro de la Argentina, logró mantener su banca porque 95 legisladores votaron en contra del desafuero, 3 se abstuvieron y a favor estuvieron 138 diputados, pero no alcanzó porque en aquel momento se necesitaban 158. Hoy la cosa está totalmente diferente. Su abogado, el abogado de Vido, digo, Maximiliano Rusconi, intentó de todo. Presentó 7 escritos ante la justicia, presentó también un escrito ante la Cámara de Diputados en el cual, escuchen bien, le pedía a sus colegas, Julio De Vido, que lo banquen 15 días. Denme 15 días, muchachos, yo en 15 días explico todo. Me dan 15 días nada más, les pido, como si no hubiera 2 pedidos de detención en este momento en curso. Un delirio total el pedido de Julio De Vido. No prosperó, por supuesto. Hoy hubo una reunión justamente en la Comisión de Asuntos Constitucionales. En esa reunión, 23 de los 25 diputados firmaron a favor el dictamen de mayoría que habla justamente del desafuero de Julio De Vido, y esto va a ocurrir mañana. Cambiemos dice que cuenta con los votos, porque todos aquellos que en julio habían votado en contra de sacar a De Vido de la Cámara de Diputados porque decían que ningún juez de la causa había pedido la detención del diputado, bueno, ahora han cambiado su opinión y han dicho que van a votar a favor del desafuero. Y atención, vamos a mirar de cerca qué es lo que va a pasar con los diputados del kirchnerismo. Hay muchos diputados del kirchnerismo que van a faltar. ¿Qué significa ausentarse a la sesión de mañana, que va a comenzar a las 11:30 de la mañana? Faltar significa perjudicar a Julio De Vido. ¿Por qué? Porque se achica la cantidad de diputados presentes y entonces es mucho más fácil llegar a la cantidad de votos necesarios para echarlo del Congreso. Por todo esto, mañana a la noche, Julio De Vido es muy probable que pase la noche en prisión, que pase la noche en el penal de Ezeiza. Julio De Vido, decíamos, el único ministro que estuvo los 12 años de gobierno kirchnerista en el mismo puesto, en el Ministerio de Planificación y Desarrollo. Julio De Vido era quien mayor impunidad gozaba cuando Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la Nación. Esto se terminó. Mañana va preso. Ya venimos. Bueno, muchísimas Muy gracias bien, a los compañeros de la web de TN, que ya han levantado parte del reportaje a... Muchos Jaime títulos dejó Durán Barba. Muchos títulos dejó Durán Barba. Mucha gente lo agradece porque es una persona poco conocida, va poco a la televisión y era un poco el poder detrás del poder en el sentido de su El artífice, o uno de los artífices de esta victoria. Casi rompo la botella. Varios títulos dejó. Uno que a mí me impactó, dijo que en junio perdía Cambiemos, 26-33. Impresionante. Y dijo, fue la elección más difícil de mi vida. De mi vida. Y tiene 40 años de hacer elecciones. Y un hombre que asesoró a 5 candidatos presidenciales en todo el mundo. Así dijo que en una Ecuador frase solamente impactante. el 2% no tiene cloaca. Dijo que la izquierda es el futuro y la derecha es el pasado, y que es insólito que aquí los más conservadores son los trotskistas y que Macri es de izquierda. Dijo, bueno, Polémico Durán Barba, como interesante, siempre. polémico, intelectual, fuerte. Muy bien, nos Vamos vemos a el brindar- domingo a ver, nosotros. En el último programa de los Leuco Domingos, ¿no? ¿Es verdad? Este domingo 21 es el último programa de los Leuco en camino a las elecciones, el balance, obviamente, de las elecciones. El domingo, los martes seguimos. Los martes seguimos, como siempre. Y a vos, cuídate, Changuicho. Chau, pa.